podría ser. La intoxicación con álcalo. Entonces, ¿qué es la inflamación? Una respuesta, un mecanismo del organismo fisiológico ante una noxa, ante un agente lesivo. Cuando hablamos de inflamación, tiene su sufijo, ¿no? ¿Cuál es? Itis. Entonces, cualquier patología que termine en itis va a estar relacionada con lo que es inflamación, como por ejemplo pericarditis, endometritis, entre otros. ¿Y cuál es el objetivo de la inflamación? ¿Ustedes creen que el proceso inflamatorio es patógeno? O sea, ¿tiene un objetivo malo o favorable para nuestro organismo? Favorable. ¿Por qué? Ayuda a la El objetivo de la inflamación es delimitar la zona dañada, que no se propague, que no lastima las células vecinas, eliminar al agente lesivo y evitar la propagación. Por ejemplo, estas son las células dañadas y este va a ser el objetivo de la inflamación, delimitar la zona lesionada. La inflamación tiene dos fases, una fase vascular y una celular. La fase vascular se caracteriza por el aumento de la permeabilidad de los vasos, de la microcirculación, de los capilares. Y podemos acordarnos fácilmente con la tetrada de Celso, como ya lo habíamos mencionado: rubor, calor, dolor, tumor, más pérdida de la función. Pero, ¿por qué se produce el aumento de la permeabilidad? Vamos a imaginarnos nuestra membrana celular. ¿Qué pasa si ahorita yo me corto? Va a haber una lesión, ¿no? Una noxa, un agente lesivo de tipo físico. Nuestro cuerpo está rodeado de membranas celulares, está formado por ellas. Entonces, se produce ya una lesión y van a empezar a aparecer lo que son los mediadores vasoactivos, los que van a actuar a nivel de los capilares para producir la tetrada. Entonces, supongamos que ha ocurrido el traumatismo, en la membrana celular se encuentran enzimas, ¿qué es la membrana celular? Una bicapa lipídica, fosfolípido. También se encuentran enzimas. Entonces va a empezar a actuar lo que es la fosfolipasa A2. ¿Qué es la fosfolipasa A2? Es una enzima, que termina en ácido. Una enzima que va a agarrar a los fosfolípidos de la membrana, lo va a tomar como sustrato y como nosotros tenemos aquí lo que es el ácido araquidónico, que es un ácido graso poliinsaturado de 20 carbono, vamos a usar este sustrato para poder sintetizar lo que son los mediadores de la inflamación. Entonces, tenemos nuestro daño, actúa la fosfolipasa 2, toma al fosfolípido que se encuentra en la membrana celular, el ácido araquidónico, lo toma el sustrato para poder sintetizar lo que son dos enzimas. Las ciclooxigenasas y la lipooxigenasa. Las ciclooxigenasas, que igual son enzimas, van a originarnos a lo que son las prostaglandinas. Ya es un mediador vasoactivo, entonces va a actuar a nivel de la microcirculación. También a lo que son los tromboxanos. ¿Qué nos está diciendo la palabra tromboxano? Trombo, que está relacionado con los trombos, coágulos. Y la vía de la lipooxigenasa que va a dar origen a los leucotrienos y las lipoxinas. Pero no van a ser los únicos mediadores vasoactivos que van a actuar a nivel de la microcirculación para poder aumentar la permeabilidad de la membrana.
que ya luego vamos a ver por qué se tiene que aumentar la permeabilidad de la membrana, sino también tenemos los mediadores vasoactivos derivados del plasma. En los cuales tenemos tres componentes principales. Las proteínas, que forman parte de la cascada de la coagulación, también tenemos el sistema de complemento, y a la cascada de cinina. Entonces, no se tienen que olvidar de esto. El plasma va a ofrecer a tres cascadas o sistemas. La cascada de la coagulación, que tiene mucho que ver con el objetivo de la inflamación. El sistema de complemento, que va a ayudar, es un sistema que ayuda a todo el proceso, porque tiene como un fin crear lo que es el complejo de ataque a la membrana, que como dice su nombre, ataca a la membrana de quién, de la agente lesivo, pero no solamente de la agente lesivo, sino también de nuestras células que ya están dañadas, con el fin de eliminarlas. Entonces, ¿cuál es el objetivo del sistema de complemento? Atacar al complejo de ataque a la membrana. Y la cascada de cininas, entre las que más destaca es la radicinina, que forma parte del dolor. Entre otras funciones que tiene la radicinina, no solamente en el dolor. Por ejemplo, va a aumentar la presión arterial, va a aumentar la permeabilidad, dolor. Fase vascular, estamos hablando de nuestros mediadores vasoactivos. No solamente esto, sino también en nuestros tejidos ya tenemos lo que son leucocitos listos para atacar, para cualquier asunto que se nos presente, para estar ya listos, como por ejemplo los ictiocitos, los macrófagos, que se van a activar. Bueno, entonces estamos hablando de mediadores vasoactivos. ¿Cuál es el fin de aumentar la permeabilidad de la microcirculación? ¿Quiénes van a aumentar la permeabilidad? Prostaglandinas, que van a derivar de qué? De las enzimas ciclooxigenasas, derivadas de quién? Del ácido araquidónico. ¿Pero por qué se produce? ¿De dónde viene el ácido araquidónico? Fosfolipasa. Por acción de la fosfolipasa 2 obtenemos el ácido araquidónico. ¿Pero dónde se encuentra el ácido araquidónico? En la membrana celular, en los fosfolípidos de la membrana. Ácido gráfico. Es importante este nombre para que lo tomen en cuenta, porque el bioquímico igual lo menciona y en otras materias que igual la van a mencionar en el curso. Todo esto es importante. Bueno, ya tenemos aquí prostaglandina, tromboxano, la radicinina, va a aumentar la permeabilidad, los macrófagos que van a liberar lo que es el factor de necrosis tumoral. Interleucina 1. Bueno, entonces actúan estos mediadores y ya vamos a tener aquí. Esto sería lo fisiológico, por así decirlo. Un epitelio normal. Las células están unidas. Y esto ya sería cuando ya actuar lo que son nuestros mediadores vasoactivos. Va a producir contracción, separación, va a aumentar la permeabilidad, no van a estar unidas. Entonces, ¿qué tenemos aquí en el capilar? ¿Qué está circulando?
Sangre. Sangre, plasma. Entonces, ¿qué pasa si aumenta la permeabilidad? Se expulsa. Se va a producir una extravasación de líquido. Va a salir, es decir, va a salir el líquido hacia afuera. Entonces, debido a estos mediadores, aumenta la permeabilidad y se produce una extravasación de líquido, un edema, un tumor. Ya tenemos el dolor también. ¿Por quién? La disciplina. Tradicional. Calor, ¿por qué se produce calor? Porque va a aumentar también el volumen sanguíneo. Porque se va a producir una congestión, o sea, como va a aumentar, va a producir una vasodilatación también, va a aumentar aquí el flujo sanguíneo. Como va a haber edema, va a haber mucho líquido por estos mediadores, entonces se va a producir calor y rubor, y vamos a poder ver cómo se ve en la piel cuando tenemos un proceso inflamatorio. Eso sería la fase vascular entonces. Y pérdida de la función, claro que va a haber pérdida de la función. ¿Acaso la función de mi membrana celular va a ser que salga el ácido araquidónico, que genera las prostaglandinas, los protostinos, las toxinas? No, ¿verdad? Usualmente, fisiológicamente, no hay un proceso lesivo. Entonces sí, hay pérdida de la función. ¿Para qué? Con el fin de que de aumentar la permeabilidad. Aumenta también lo que es la presión hidrostática. ¿Alguien sabe qué es la presión hidrostática? Fisio. Como dice, hidrostática, como líquido, la sangre. Es la presión que está en ese líquido, no es la presión arterial. Bueno, no es la presión arterial, pero es el líquido. Esa es la presión hidrostática, que tiene un valor de 17,3 milímetros de mercurio. Entonces, este aumento de la presión hidrostática va a producir la extravasación de líquido. Va a ser mayor a esto, va a ser mayor a este valor, entonces va a salir el líquido. Ahora la fase celular. Pero ¿para qué queremos que haya una extravasación de líquido? Que aumente la permeabilidad. Porque no solamente va a haber sangre, ¿no? ¿Qué más va a haber? Lo que necesitamos, los defensores, los leucocitos. Por eso tiene que salir, tiene que aumentar la permeabilidad para ya luego dar fase, para que ya luego dé lugar a lo que es la fase celular. Porque si no, ¿cómo pueden hacer? Si hubiera un epitelio intacto, no se va a producir la transmutación o diapédica, que forma parte de la fase celular. Entonces, ya acabamos lo que es la fase vascular, nos vamos a la fase celular. La inflamación tiene dos fases, vascular y celular. Ahora, la celular consta de marginación, ¿qué quiere decir marginación? Por ejemplo, si yo les coloco a ustedes todos en una fila aquí y les digo que se vayan al margen, esa es marginación. Entonces, ustedes supongan que son los leucocitos que van a venir porque quieren atacar, quieren iniciar todo lo que es el proceso inflamatorio, se colocan en el centro y luego marginan hacia la periferia. Ese es el proceso de marginación. Adhesión. ¿De quién adhesión? ¿Quiénes están llegando? Los leucocitos. Entonces, pero para que se produzca la adhesión, ¿qué tiene que haber? Proteínas en la membrana celular. Moléculas de adhesión celular. Cuando el epitelio se daña, expresa, como que brota, pero nosotros le vamos a eliminar expresar, va a expresar
lo que son moléculas de adhesión celular, entre ellas las integrinas y las selectinas. Supongan que estas así van a ser las selectinas y estas las integrinas. Moléculas de adhesión celular y de interrupción. Y también forma parte de lo que son las selectinas. Entonces, primero tenemos la marginación de los leucocitos, que están en el centro y marginan. Luego tenemos la adhesión. ¿Por qué? Porque el epitelio dañado expresa moléculas de adhesión celular, integrinas y selectinas. Ahora viene adhesión. Una vez que ya expreso estas moléculas, se adhieren los leucocitos, los neutrófilos. Se van a adherir. Y luego va a ocurrir un proceso de rodamiento. Van a rodar así, como si estuvieran yendo así. Marginación, adhesión, rodamiento, transmigración o diapéresis. ¿Qué quiere decir transmigración o diapéresis? Que van a salir, se van a escurrir los leucocitos por estos espacios intercelulares, porque aumentó la permeabilidad. En un principio, con la fase vascular, no se sale. Tenemos nuestra noxa, vamos a decir que es una bacteria. Salen y neutrófilos. Primero son los neutrófilos, luego vienen los macrófagos, luego los monocitos. Los monocitos ya es un proceso inflamatorio crónico, luego lo vamos a ver igual. Entonces salen nuestros neutrófilos, los leucocitos, notamos que por la fase celular de transmigración de la PEDES, y por último tenemos lo que es la fagocitosis. ¿Qué significa fagocitosis? Ya lo hemos escuchado seguramente antes en oncología, en otra materia. ¿Alguien tiene una idea de esto? ¿Se eliminará este proceso? ¿Mediante qué proceso? Fagocitosis. Fago hace referencia a distinción, a boca. Ustedes tienen que ser creativos en el proceso de la inflamación, tienen que imaginarse paso por paso. Es muy bonito, la verdad. Y este tema lo van a volver a ver el año pasado, por ejemplo, yo lo estoy llevando un poco más a profundidad. Pero es importante ya que desde ya se vayan asociando con todos estos términos. Entonces, fagocitosis. ¿De quién? De la noxa. Nuestro leucocito. Entonces, fagocitosis. Porque aquí se encuentran los lisosomas. ¿Y qué tienen los lisosomas? ¿Qué son los lisosomas? Célula digestiva. Células digestivas. Sí. Órganos. Son Orgánulos. Los lisosomas tienen hidrolasa. Si es asa, termina en, es una enzima proteolítica. Con el fin de eliminarlos, evitar que se diseminen. Pero no solamente de la noxa, sino también aquí están nuestros tejidos, nuestras células, todas dañadas, igual. De las células ya muertas, necróticas.
materiales. Entonces, repasemos de nuevo. ¿Qué es la inflamación? Una respuesta fisiológica, un mecanismo de defensa del organismo, tanto local como sistémico. Local porque, como les di el ejemplo, yo meto algo, un cuchillo, algo, y pues, se va a producir aquí, ¿no? Pero igual voy a tener efectos o manifestaciones sistémicas. Me puede dar fiebre, puedo perder el apetito. Y también están participando lo que son las células blancas, algo sistémico también. De los tejidos y de la microcirculación. De los tejidos y de la microcirculación. ¿Con el objetivo de qué? De evitar que se disemine. De cuidar a nuestras demás células. Ahora, la clasificación de la inflamación según el tiempo macroscópica, como está en el libro práctico. Según el tiempo vamos a tener un proceso inflamatorio agudo y uno crónico. ¿De qué se diferencia? Como les mencioné hace un momento, en la aguda van a predominar lo que son los neutrófilos, los macrófagos, que ya están listos para actuar. Y en la crónica, ya luego los monocitos, que los monocitos se convierten en, una vez que maduran, en macrófagos más potentes. Predominantemente los neutrófilos, no se tienen que olvidar eso. Generalmente en el proceso agudo de la noxa viene y se va, y actúa rápido. Sin embargo, en una crónica siempre está ahí, persistente. El tiempo va a ser aguda porque es una aguda rápida. Por ejemplo, ¿alguien tiene una idea de un proceso inflamatorio crónico? Por ejemplo, una enfermedad autoinmune podría ser algo crónico que va avanzando. Clasificación macroscópica. Quería traer unas imágenes igual para mi grupo, pero no me dio tiempo. Ya luego clasificación macroscópica. Tenemos en el libro práctico, o sea, macroscópica quiere decir cómo lo vemos ante los ojos. Serosa, fibrinosa, curativa, úlcera. Serosa. ¿Qué va a predominar aquí? Aquí va a predominar que va a haber una extravasación de líquidos, se va a producir un edema, un escape de los fluidos, pero van a haber muy pocas células leucocíticas. Esto es típico, por ejemplo, de las ampollas, porque no salen, se forma ahí como una bolita. Es líquido, no es tanto como no lo van a ver tan feo. No hay células necróticas para nada, solamente tampoco leucocitos, es solamente una extravasación de líquido, se predomina. Fibrinosa. Aquí va a haber un aumento de la permeabilidad demasiada, o sea, va a ser mucho el aumento de la permeabilidad, tanto así que va a salir lo que es fibrinosa. Y este fibrinógeno se va a convertir en fibrina. Y esta fibrina lo que va a crear es como que una red fibrosa, dura. Todos estos ejemplos son muy bonitos que lo veamos con el tiempo, lo podamos ver. Pero bueno, luego quizás no
Entonces, se forma ahí como que una red de fibra, algo duro, como por ejemplo la pericarditis tulinosa. Es típico de lo que son los revestimientos, las estructuras que revisten a los órganos, los cavidades. Como dice el nombre pericarditis tulinosa, ¿a qué se refiere? Pericarditis. Pericardio. ¿Dónde se encuentra el pericardio? Corazón. Supurativa. Supurativa o también denominada pirógena de pus, supurativa pus, va a predominar entonces. ¿Qué es el pus? Células muertas. Y líquido. Células muertas. Líquido. Líquido, plasma. Plasma. ¿Cocido? Este tipo de clasificación, este tipo de inflamación macroscópica supurativa es causada usualmente por lo que son las bacterias piógenas, como por ejemplo el Staphylococcus aureus. Las que más causan procesos inflamatorios que van a promover una formación de pus, como por ejemplo los abscesos, los volúnculos. Seguramente ya han hablado de esta bacteria en bacteriología. Entonces, como dice su compañero, no células muertas, leucocitos muertos, plasma, líquido, eso es. Por ejemplo, una meningitis bacteriana, la anterior vez nos mencionaba un ejemplo de lo que es un doctor en fisiopatología, que ustedes se tienen que imaginar una meningitis bacteriana ya grave, así como un cerebro que está lleno de leche condensada, porque hay un proceso inflamatorio que está formando tipo supurativo, está formando cosas pus. Ustedes tan solo de imaginarse eso. Ahora, úlcera. ¿Alguna vez han visto una úlcera? No. Le dio pena. Pero ¿cómo se imagina la piel con algo? Prendida, algo que está acabado. Eso es una úlcera. Cuando ustedes escuchan la palabra úlcera, se tienen que imaginar así, la epidermis. Es una excavación que se caracteriza por el desprendimiento de la piel. Esto es típico, por ejemplo, no típico, sino un ejemplo podríamos dar de un paciente que sufre una fractura, va a estar inmovilizado, un paciente ya de 65 años, va a ser muy difícil su recuperación, va a estar inmovilizado y al estar mucho tiempo postrado en cama le van a aparecer úlceras, porque va a haber fallas aquí en la microcirculación, porque está haciendo una presión, una compresión, no le está llegando suficiente glucosa. Se está produciendo ¿qué tema hablamos la anterior vez? O sea, antes de necrosis, células muertas. El tipo úlcera está asociado con necrosis, no solamente un desprendimiento ya de células muertas, no solamente una eritema o una excavación. Reparación. La reparación es el proceso mediante el cual necesitamos revertir todo esto, todo lo que se causó, si es que se puede. Van a haber dos procesos básicos de la reparación: la regeneración o la cicatriz o formación del tejido conjuntivo fibroso. Si ustedes escuchan la palabra regeneración, reparación, y va a haber dos vías: o una regeneración o ya la cicatriz. La regeneración se va a dar en aquellas células, en aquellos tejidos que no han sufrido una lesión tan grave como tal. O sea, van a ser capaces de proliferar
de aquellas células que estaban dañadas van a tener esa capacidad de restaurarse. Su lesión no va a ser tan fuerte. Entonces, proliferación de células dañadas, proliferación. O también las células madres se pueden diferenciar en estas células y también favorecer a la proliferación, a que se forme de nuevo el tejido que estaba. Células madres. O maduras. Ya vamos a tener la reparación para poder volver a tener lo que es el funcionamiento del tejido y también conservar lo que es su estructura como era antes. Pero de no ser así, si es demasiado lesivo, la noxa, va a haber un proceso de cicatrización. Y bueno, también mencionar que la reparación solamente hay como que 3 subtipos o 3 divisiones de las células que pueden regenerarse, no todas también van a poder. Y aquí les puse el ejemplo de las que tienen muy poca, las que no se pueden regenerar, van a ser las neuronas y los miocardiocitos. Si se produce un infarto en el corazón, generalmente se pasa un proceso de cicatriz, de tejido fibroso. ¿Eso qué va a hacer? Que el corazón se vuelva más duro, no se acomoda. También en las neuronas, la cicatriz se va a formar tejido conjuntivo fibroso, se va a producir una fibrosis, que básicamente es el depósito de colágeno. Y no va a ser el tejido de antes, pero va a ser suficiente para que podamos conservar todavía esa estructura, pero no va a ser lo mismo de antes. Vamos a mencionar también lo que es, antes de eso, les voy a dar un ejemplo de este gráfico, de por qué están estas X, lo que es eso, cómo se va a delimitar en sí, o qué va a ayudar a evitar que se disemine el tejido dañado. ¿Alguien te dice papel? ¿Hoja de papel o papel higiénico? No, papel. Para hojas. Ah, sí, yo tengo. Pero está para hojas. Sí, por favor. Que mencionamos que el plasma igual va a dar lugar a los mediadores vasoactivos, algunos de ellos, o mediadores de la inflamación. Hablamos de 3 cascadas o sistemas, de la coagulación, de la citina y de la cascada del complemento, el sistema de complemento. Vamos a hablar de lo que es la coagulación. Fisiológicamente, en los capilares, nosotros tenemos lo que es un flujo capilar, laminar, perdón, sin lámina, como este ejemplo. Pero en el proceso patológico se convierte en un flujo turbulento. Este tema igual, seguramente en circulación existe vuestro mismo. Así lo menciono. O sea, aquí se va a producir un flujo turbulento. ¿Por qué? Porque ya no va a ser el mismo de antes. ¿Qué dijimos? Que se aumenta la presión hidrostática. Se convierte en flujo turbulento. Y este flujo turbulento va a dar lugar a lo que es la activación de la cascada de la coagulación. Hay 2 vías también para activar la cascada de la coagulación, una vía intrínseca y una vía extrínseca. En este caso va a ser la vía intrínseca. Cuando hay anormalidades en la sangre se activa la vía intrínseca, pero cuando hay anormalidades en lo que son afuera de la célula, o sea, en las células, en el epitelio se activa la vía extrínseca. Entonces vamos a activar la vía intrínseca, que se activa con el factor 12 de la coagulación. El factor 12 lo que va a hacer es activar el factor 11. El factor 11 va a activar el factor 9. El factor 9 activa el factor 8. El factor 9 y 8 van a activar el factor 10. El factor 10 junto con el factor 5 va a
que va de esa manera activador de la protrombina. La protrombina, como va a activar a la protrombina, se va a convertir en ¿qué? Trombina. Y la trombina, a pesar de que no termine en el sufijo asa, es una enzima. Bueno, todas estas son enzimas, pero entre estas va a ser como que la más importante. Pero como son cascadas, son enzimas, son procesos bioquímicos que se dan rápidamente. Entonces, la trombina. ¿La trombina actúa sobre quién? ¿Alguien sabe? Fibrinógeno. Y el fibrinógeno se convierte en fibras de fibrina, hilos de fibrina. Hilos de fibrina. Y con el tiempo se va a formar ya la red de fibrina. ¿Qué es el coágulo? La red de fibrina que va a estar conteniendo los glóbulos rojos, los glóbulos rojos, las obras muertas, etc. Entonces, la red de fibrina, la participación de la formación del coágulo. Entonces se activa la vía intrínseca de la coagulación. Pero lo que más nos va a importar son estos hilos de fibrina o la red de fibrina. ¿Dónde va a actuar? A nivel de la lesión. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es el objetivo en nuestro proceso inflamatorio? Limitar. Entonces es importante que se active. Se va a activar esta cascada. Entonces ustedes tienen que imaginar estos hilos de fibrina así, como este dibujo. Igual nos mostraron una imagen en lo que había un proceso de inflamación de tipo circulativo en el tórax y se veía bien cómo estaba delimitado, cómo no afectaba al pericardio. Pero ¿por qué se lograba eso? Por la cascada de la coagulación. ¿Pero por qué se activó? Porque hubieron anormalidades en el flujo sanguíneo que forma parte de ¿qué? Del proceso inflamatorio. Está evitando que se disemine. Otro dato importante también es que este factor 12 va a activar a lo que es el plasminógeno, y el plasminógeno se va a convertir en plasmina, y la plasmina es una proteína que se va a encargar Eso ya es cascada de la coagulación, ¿no? Va a hacer que el plasminógeno se convierta en plasmina. Y la plasmina lo que hace es cortar estos hilos de fibrina. Entonces, mientras se está formando también hay que mantener una homeostasis. Mientras se está formando el coágulo no se va a crear ahí el coágulo, se tiene que en su momento también desaparecer. Pero porque el mismo factor de la coagulación, el que está participando en el proceso coagulativo, va a activar el plasminógeno. El plasminógeno se convierte en plasmina y la plasmina rompe estos hilos de fibrina una vez que ya se haya separado el tejido. Y a su vez, esto es bonito porque es como que el factor de la coagulación activa la plasmina, al plasminógeno para que se convierta en plasmina, pero a su vez también activa a lo que es la cascada del sistema de complementos. Y ya para terminar, vamos a hablar un poco de lo que es el sistema de complementos. ¿Cuál era su finalidad? Atacar la ¿Cuál membrana. es? Atacar la membrana. Formar el complejo ataca la membrana. Pero no solamente ese es el principal objetivo, pero como es una cascada, igual hay otros procesos que forman parte para poder ayudar al proceso inflamatorio, a la reparación, a que sea un proceso más rápido, más funcional. Ahora está. Hay tres vías para este sistema de complemento. La vía clásica, alterna y la vía de la manopla. Solamente hoy les voy a dar el ejemplo de la vía clásica. La vía clásica necesita de un
complejo antígeno anticuerpo. ¿Y qué es un antígeno? Voy a escribir un antígeno. Sí, yo creo que tienen una idea de qué es un anticuerpo. Tienen que tomar entonces lo que es el complejo antígeno anticuerpo. ¿Para qué? Para que se active la vía clásica del sistema del complemento. El Un antígeno antígeno es un compuesto químico orgánico que va a inducir al sistema inmunitario a que sintetice anticuerpos. Un antígeno va a ser, y la gente decía, la bacteria va a ser el antígeno, el virus va a ser el antígeno. Y ya está el antígeno, ingresa. Y nuestros anticuerpos son células plasmáticas, inmunoglobulinas, que van a actuar en el sistema, que son parte del sistema inmunológico para poder actuar como defensa del organismo. Entonces se forma este complejo en que se produce una cascada, igual C1 se une, C1 activa a C2, a C4, C2, C4 activa a C5, a C3, pero aquí. Es igual lo van a ver. Inflamación. Sí, creo que inflamación lo mencionan aquí. Igual en otros temas. El sistema de complemento. C3, todos ellos tienen una división A y una división B. A, B, pero lo que más nos importa es que C4 y C2 actúan sobre el C3. Y C3 va a tener entonces su parte C3A y C3B. C3 va a activar a C5. C5 igual es importante, va a tener C5A y C5B. Estas van a ser anafilotoxinas. C3B, ¿qué hace? ¿Cuál es el papel importantísimo del C3B? Es actuar en un proceso que se denomina opsonización. ¿Y qué es la opsonización? La opsonización es como, por ejemplo, que yo me acerque a su compañero, yo soy C3B, me acerco a su compañero que es el agente lesivo, la noxa, y lo marco. Yo lo toco y ya está marcado. ¿Y qué va a ayudar? A que mis fagocitos lo reconozcan, porque yo soy C3B y me unía a la pica, ¿no? Lo reconozcan y favorezcan a que el proceso de fagocito sí sea más eficiente. ¿No? Opsonización, marcar a la gente lesiva. ¿Para qué? Para ayudar al proceso de fagocitosis. Porque si está marcado es más fácil que sea reconocido. Opsonización, con P. Marcar. Sonización. Con S. Sonización. Las anafilotoxinas van a actuar, lo que van a hacer, lo que van a hacer es van a activar a lo que son nuestros mastocitos. ¿Y qué tienen los mastocitos? Ya con calma, yo sé que ustedes se lo van a ir aprendiendo, van a ir relacionando todos los términos, porque claro, cuando uno entra a segundo hay muchas más materias y uno aprende mucho más, pero es importante, todo lo que les menciono y muchas cosas más son importantes. Anafilotoxinas, entonces los mastocitos van a activar los mastocitos. Los mastocitos son células plasmáticas que activan a los macrófagos. Histamina. Ahí está. La histamina es una amina vasoactiva, lo que va a hacer es aumentar la permeabilidad. En la fase vascular, ¿no? Es cuando nosotros necesitamos que aumente la permeabilidad. Las toxinas activan, inducen a la activación de los mastocitos, y los mastocitos tienen gránulos de histamina, y la histamina, entre otras funciones, no solamente aumentar la permeabilidad, también como aumenta la permeabilidad,
material. Una vasodilatadora. ¿Por qué aumenta la permeabilidad? Porque es una vasodilatadora. Aumenta la permeabilidad, aumento de la salida de líquido, de la extravasación de líquido, y disminuye la presión arterial y aumenta la presión. Ya eso sería todo, chicos. Ahora un repaso rápido. ¿Qué es la inflamación? Es una respuesta fisiológica a un mecanismo de protección. Sistémica, ¿por qué? Local no va a ser que cuando se corta el tiempo. ¿Por qué dice que es sistémica? No solamente va a tener que locales, sino también pueden haber signos, síntomas, Sistémica de no va a dar fiebre, no va a disminuir el apetito, puede que tengamos anorexia, Y local son por ejemplo, la tuberculosis, el proceso inflamatorio ya crónico, de pacientes tuberculosos que sean delgados. Mira, no sé qué parece. Es las respuestas sistémicas del proceso inflamatorio del tejido, de los tejidos y de la microcirculación importante, con el fin de ya sabemos cuál es el fin, ya sabemos qué contribuye a este fin, la cascada de la coagulación, y qué activa la cascada de la coagulación, vía intrínseca, grupo turbulento. ¿Por qué? Porque aumenta la permeabilidad. Ese aumento de la permeabilidad empieza a afectar en la masa glandular. ¿Cuál es la entrada de sexo? Dolor. Pérdida de dolor. ¿Por qué? Dolor por la bradicinina. ¿Tumor por qué? Tumor también denominado edema. ¿Qué es el edema? Cáncer. Intravascular, cáncer espacio, extracelular o intersticial. Tumor, pérdida de la función, fase celular, marginación, adhesión. ¿Adhesión por quién? ¿O por qué? ¿Los leucocitos? Sí, los leucocitos se van a adherir, pero ¿qué proceso viene antes de iniciar? La integrina y selectina. Se activan el mal. ¿Qué son? Moléculas de adhesión celular. ¿Y por qué? ¿Por qué salen? Siempre están ahí. El endotelio dañado expresa moléculas de adhesión celular, salen, brotan, se produce la adhesión del leucocito, se produce el rodamiento, la transmigración o diabetes, que es el endurecimiento de los leucocitos, llega el leucocito, tenemos nuestro dibujo, llega el leucocito, fagocitosis de digestión de las células muertas de la noche. Conforme al tiempo, hay dos tipos de división aguda, la crónica, clasificación macroscópica, hablamos de Serosa, fibrosa, supurativa, causada por bacterias, úlceras. No se olviden igual del plan, los mediadores de inflamación, tres cascadas, coagulación, insulina, pero la más importante es la bradicina. Y sistema de complemento importantísimo. La forma de A. Aquí C35A, aquí D, C6, C6, C7, C8 y C9. De C5B a C9B vamos a formar lo que conocemos como CAM, complejo de ataque a la membrana. Y este complejo de ataque a la membrana ustedes se lo tienen que imaginar como que es un tubo que va a atravesar la membrana, no solamente de la nota, sino también del célula. Tubo de la mejor potencia. Nota, Las cascadas es cascada de coagulación y la otra ¿cuál es?
la sal de insulina Ah, ya. y la sal de complemento, o mejor lo denominan sistema de complemento. Tres también, no sé, tipo 1, C1, C2, C4, C2, C4, C3, así es una cantidad. Sí, una pregunta, es que estaba leyendo y estaba hablando sobre algunos mecanismos como el ácido nítrico, la quimio, óxido nítrico, eso. ¿Qué relación tiene con todo eso? Gracias, bien que me hizo acuerdo. Óxido nítrico actúa en la fase vascular. Ajá. Lo que va a hacer es que se va a sintetizar o liberar el óxido nítrico. Y el óxido nítrico es un potente vasodilatador que se encuentra en células epiteliales del epitelio de los capilares. No se tiene que olvidar ese nombre. Ya se va asociando con el óxido nítrico. Se encuentra en las células epiteliales. Cuando hay un daño se libera y va a producir el aumento ¿De la sangre? permeabilidad, Ay. que va a ejercer una vasodilatación. Un potente vasodilatador que se encuentra fisiológicamente en las células epiteliales. Vasodilatador. ¿Cuál era el otro? No me olvidaba, era un más. Esto aumenta la permeabilidad. ¿No tienen ninguna duda más? Gracias.